con voz entrecortada, con cuerdas vocales irritadas, con un carraspeo, con angustia. Sebastián Dávalos Bachelet renunció hace pocos instantes a la dirección sociocultural del gobierno, no aguantó simplemente la presión. Pero no es como creen algunos en el gobierno, como creen en el entorno estrecho, y ella misma, Michelle Bachelet, que es la presión de los medios. Algunos dicen, bueno, es que la nueva mayoría se estaba desordenando. De la oposición no cuenta para nada, así que no la cuenta usted tampoco. No, la presión fue la de los hechos, los simples hechos que marcaron profundamente a la opinión pública. Hechos, no tanto opiniones. En un gobierno donde el lucro se mira con lupa, él, su esposa técnicamente, él, se transformó manotazo mediante en el grupo del 1% más rico de Chile. Si hasta hace un tiempo Dávalos Bachelet era una persona modesta, de clase media, hoy está en el 1% más rico del país. Y usted podrá optar, o es una persona extremadamente capaz y trabajadora, o lo otro. En un gobierno donde se dice que hay que igualar la cancha, Sebastián Dávalos Bachelet se ha transformado en uno de los símbolos justamente de la desigualdad, porque solo él puede ir a un banco, hablar con el hombre más poderoso de Chile, que es Andrónico Luksic, y ser recibido y además premiado. Será Michelle Bachelet la que deberá responder. ¿Por qué la presidencia? Porque no fue Sebastián Dávalos, sino la presidencia el año pasado se negó en 2 oportunidades a que Dávalos diera a conocer su patrimonio, una declaración de patrimonio de sus intereses, que son declaraciones además meramente formales, porque en realidad verlo casi no se aprende nada, pero ni siquiera ese gesto, ese mínimo gesto hubo durante el año pasado. Naturalmente que nos van a quedar muchas preguntas, y esta renuncia de hace algunos momentos va a impedir que conozcamos estas preguntas. ¿Por qué hizo él el negocio, por ejemplo, y no el comprador? El comprador, finalmente, el que se quedó con estos bienes, es un hombre conocidísimo en Rancagua, es el principal empresario de Rancagua, un hombre rico, muy rico. La pregunta es por qué no hizo él directamente y tuvo que pasar a través de la empresa de Natalia Compañón, de Dávalos Bachelet. ¿Por qué tuvo que hacer esta vuelta? ¿Por qué tuvo que pagar? ¿Qué pasó? Si el negocio lo podría haber hecho directamente. Una pregunta que no se va a responder. ¿De qué vive Sebastián Dávalos? No lo sabemos. Aunque Michelle Bachelet dijo el año pasado que vivía de su señora. Entonces, claro, los negocios de la señora lo benefician. ¿Cuál fue su participación en este negocio? ¿Qué información privilegiada tuvo, si es que la tuvo? ¿Por qué habló con Luksic? Eso se lo vamos a contar un rato más. ¿Cuál era su patrimonio antes de asumir? Porque su declaración de patrimonio de intereses es de hoy, de esta semana. Pero no sabemos lo que pasó desde que asumió hace un año, y por lo tanto hay una caja negra ahí, oscura, y yo no entiendo por qué no se aclaró. En fin, hay un montón de cosas que nunca vamos a saber. No vamos a saber cuáles son los intereses y patrimonio de su cónyuge en los que él tiene participación, o por qué no declaró cuáles son los bienes, participaciones y patrimonio, incluidos sus cuentas y depósitos bancarios de él y su cónyuge, para tener claro todo. No, nunca vamos a saber esto con esta renuncia. Quedan muchas preguntas, pero quedará también en la conciencia pública, este silencio enorme, un silencio casi de, no diría de funeral, sino de cementerio, un silencio sacrosanto del Partido Socialista. El Partido Socialista, una vergüenza, porque Sebastián Dávalos, un militante del PS, naturalmente que destacado por el cargo que ejercía. Sabemos que es un partido cuyo principal dirigente, Osvaldo Andrade, siempre es locuaz, irónico, agresivo, y siempre está dispuesto a hablar. Y ahora no, y nadie más. Si él no podía, otro, nadie más. Y también veremos el silencio del Partido Comunista, que se ha preocupado tanto del lucro, salvo la Universidad de Arces, claro, pero mucho del lucro. Y ahora vamos a tener que decir una vez más que el Partido Comunista se preocupa del lucro, es verdad, pero a veces. ¿Se veía venir todo esto? Pero claro que se veía venir. Miren, sin concurso público, sin antecedentes académicos, sin tener ninguna carrera destacada, sino por el apoyo político, su mamá, Sebastián Dávalos entró a la Cancillería, a la Dirección Económica de la Cancillería, la DIRECOM. No hubo concurso público, ya partió mal el asunto. ¿Meritocracia, me dice usted? ¿Meritocracia de la familia Bachelet? No, no es verdad. Sin ningún antecedente, integró el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Japón. ¿Con qué antecedente si no tenía ninguno? Pero ahí estaba. Y estando en ese cargo,
Su esposa es la misma figura, se da cuenta la esposa siempre. En ese tiempo era su novia, su polola, su compañera. Celebró un contrato, una sociedad, formó una sociedad que se llama Comercial Inversiones Consultoras Asia Pacific Brokers. ¿Para qué? Para asesorar a empresarios extranjeros de origen asiático que se venían a Chile, cuando él estaba justamente trabajando en la Cancillería, elaborando o negociando con Japón justamente un tratado de libre comercio. Entonces usted entiende todo esto. Naturalmente que la sospecha es que hay tráfico de influencia o información privilegiada que se traspasaba, sospechas. No sabemos qué va a pasar en el futuro con todo esto y con qué va a ser de dado a los Bachelet. Pero sí lo que sabemos es que él, sabíamos lo que iba a ocurrir, usaba autos descapotables, autos que eran de una empresa con autos descapotables, imagínense, y para fines particulares. Impuestos Internos lo investigó y seguramente tuvo que pagar más impuestos, porque tuvo que modificar su declaración de impuestos. De todo esto una lección. Algunos parlamentarios, Juan Luis Castro, Alejandro Guillé, preocupados de la imagen de la presidenta, o sea, no preocupados de los hechos, sino de la consecuencia de los hechos, para desconfiar profundamente. O sea, un hecho es importante si afecta a la imagen, no importante en sí. Habrá que ver qué realmente piensa, qué pasa por sobre en esas cabezas para pensar de esa manera y además decirlo. Pero todo esto habría sido imposible sin un personaje principal que dio la plata, Andrónico Luksic. Andrónico Luksic es el hombre más rico de lejos, por lejos digo, de Chile y además el hombre más poderoso de Chile. Financia la política, Banco de Chile financia la política, la corredora Banchile, que es la corredora del Banco de Chile, financia la política. Inversiones Río Azul, que es de él, financia la política. Unitron financia la política. La minera Esperanza, Pelambre, financia la política. Antofagasta Minerals también hace lo mismo, están todos ligados a él. Y por lo tanto un hombre poderoso se ha dado cuenta que en todo este lío en que él recibió a Sebastián Dávalos, nadie habla de Luksic porque le tienen temor, porque le van a pedir favores futuros, porque le deben favores, pero sin él, personaje principal, que financió la empresa de Natalia Compañón y financió a quien les compró el terreno finalmente, los financió todos, de él no se habla prácticamente nada. ¿De dónde viene Alberto Arena? De las empresas de Luksic. ¿De dónde viene Nicolás Izaguirre? De las empresas de Luksic. ¿De dónde viene Máximo Pacheco? ¿De dónde viene, se acuerda de René Cortázar? Bueno, suma y sigue. Luksic además tiene un montón de frentes abiertos. Recordemos Alto Maipo con la empresa hidroeléctrica, recordemos el terminal portuario de Antofagasta y todas las protestas que hay. Recordemos los juicios que se llevan, investigaciones que se llevan en estos momentos en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, por el transporte naviero de automóviles a Chile, donde se autodenunciaron por colusión, al igual que las empresas de asfalto. Fíjense que hay un último dato. Cuando el representante de la empresa llamó a las secretarias de Luksic, ellas se llaman María Teresa Rázuriz y Jimena Valenzuela, llamó a las secretarias para pedir la audiencia. Dijeron, mire, don Andrónico no tiene problemas, los va a recibir, pero le agradaría muchísimo que estuviera Sebastián Dávalos. Fue Luksic el que pidió que estuviera Sebastián Dávalos y él es responsable porque él aceptó. Y por lo tanto así se crean estas relaciones. Entonces le hizo el favor personal. Y eso es lo que fue. Naturalmente que Eric Parrado, el superintendente de bancos, dijo que estaba todo bien. O sea, lo que está diciendo Parrado, que es un superintendente, imagínense, de la exclusiva confianza de la mamá del que tiene que investigar, que es a Dávalos. O sea, aquí no hay vuelta. Uno tiene que colegir, que entender que el BCI, que el Scotiabank, que el Ban Santander fueron todos unos bancos idiotas que no le prestaron la plata porque era un excelente negocio y que por lo tanto el Banco de Chile con Luksic a la cabeza, que fue ahí una especie de agente de cuenta, digamos, fue el que tenía la razón. Michelle Bachelet, finalmente. Michelle Bachelet tuvo una gran oportunidad. Los presidentes en Chile tienen mucho poder. Pudo haber revertido el negocio. Pudo haberle dicho, Sebastián, revirtamos esto. Pudo haberle dicho al comprador, revirtamos esto. Se podría revertir. Los presidentes lo pueden hacer. Y más aún en esta situación en que había un hijo involucrado. No lo hizo. Perdió una gran oportunidad Michelle Bachelet. Estuvo 7 días cara a cara con Natalia Compañón y con su hijo en Caburgua, porque están juntos. 7 días en que evidentemente este fue el único tema que hablaron. 7 días en que la presidenta no fue capaz o no quiso revertir el negocio. 7 días en que Michelle Bachelet, digámoslo
crudamente, dudó entre la institucionalidad, el orden público económico y una serie de cosas, y su hijo. Naturalmente que es entendible todo esto de las emociones, pero es repudiable desde el interés de todos los chilenos. Bio Bio